17 se conmemora la revolución del Jazmín, la que llevó a la huida del autócrata tunecino Zinabedine Ben Ali, caída que luego desencadenó revueltas en otros países árabes. ¿Qué ha ocurrido desde entonces en Túnez? ¿Cómo va el proceso de transición? Para intentar dar respuesta a estas preguntas, contamos con la presencia desde Madrid del politólogo y investigador en el Instituto Complutense de Ciencias de la Administración, Rubén Tamboleo. Muchísimas gracias, Rubén, por acompañarnos en el programa Hora GMT. Para empezar, la revolución tunecina, la transición posterior, ¿tiene algún rasgo que la diferencie del resto de las transiciones de los países vecinos? Gracias a vosotros por vuestra invitación. Es un placer estar aquí. Lo que podemos decir sobre el rasgo fundamental que diferencia a Túnez de Libia y Egipto, por ejemplo, es en este caso la moderación y el grado de consenso que se quiere alcanzar en Túnez. Además, se está haciendo todo de manera más pausada. A finales de diciembre, en Egipto, el presidente electo ya estaba proclamando una constitución. Esa constitución va a tener como base la Sharia. Esto en Túnez no va a ser así. Está yendo más despacio y vamos a poder ver cómo se alcanza un mayor grado de consenso político. ¿Podría hablarnos un poco del trabajo que está ejecutando como jefe del Ejecutivo el secretario general del partido islamista Ennahda? Sí, el Ejecutivo, por decirlo en términos de sistema político español, es un Ejecutivo tripartito. En las elecciones del 23 de octubre de 2011, para la Asamblea Constituyente, ganaba las elecciones sin mayoría absoluta el partido de carácter islamista y de centroderecha conservador Ennahda. Pero al no alcanzar esa mayoría absoluta, tenía que establecer acuerdos con otros partidos. Tanto es así que el presidente de la República de Túnez, el jefe del Estado, va a ser miembro del tercer partido, que es el Congreso por la República, que también va a formar parte del gobierno. Además, hay un segundo partido que era el movimiento Etacatol. Este movimiento y junto al Congreso por la República, Ennahda e Independientes forman un gobierno con 30 ministros. Esos 30 ministros son los que están llevando a cabo todo este proceso de transición y estableciendo además reformas importantes en el campo, por ejemplo, de la agricultura, porque la agricultura en Túnez es el primer sector económico del país. Hoy saltaba la noticia de que este tripartito está intentando renovar la estructura del gobierno y algunos de sus miembros, por lo que estamos a la espera de ver cómo se renueva el gobierno. Al ser esta composición de 3 partidos más independientes, hace que el gobierno a veces fluya más despacio y tenga que haber reformas internas. Uno de los trabajos más importantes en todo proceso de transición hacia la democracia es la redacción de una constitución. ¿Cómo van al respecto? Sí, el hito más importante tras las elecciones a la Asamblea Constituyente el 23 de octubre de 2011 fue que en diciembre se adopta y se publica una ley provisional sobre la organización de los poderes públicos en Túnez. Esa ley es la que está guiando, que además tuvo el apoyo muy mayoritario, en torno a un 60% de la Asamblea Constitucional, la que está guiando actualmente esos poderes públicos. El debate constitucional está siendo más lento y probablemente incluso en este año no tengamos todavía constitución definitiva en Túnez. Además, se debería someter muy probablemente también a un referéndum y eso es lo que tenemos que ir viendo, pero de manera pausada, porque con esta ley es como se va a organizar provisionalmente el poder en Túnez durante todo este tiempo. Aquellos días de enero de hace 2 años veíamos que una de las aspiraciones de quienes hicieron la revolución del Jazmín era la justicia social. En términos de esa justicia social, de una mayor distribución de la riqueza y en términos económicos, el índice de paro se acrecentó en Túnez después de la revolución. ¿Cómo están actualmente las cosas? Sí, ya hemos dicho que el primer sector económico del país es la agricultura, pero el segundo sector económico más importante del país es el turismo. Entonces, tras la revolución, este sector se ralentiza económicamente en una medida muy grande. Lo que ocurre también es que además el Ramadán viene ocurriendo estos 2 últimos años en verano. Entonces, paraliza también en parte, porque es otra manera de vivir allí, en el tiempo de mayor ocupación hotelera por parte del turismo externo de Túnez. Entonces, respecto al paro, la población activa está en torno a unos 4 millones de personas y sí que podemos decir que ha ido disminuyendo. Eso es lo que hace
que podamos ver cómo se avanza en justicia social, porque ya la tasa se sitúa en el segundo trimestre del año 2012, se situaba en el 17,6%. Y aunque la diferencia entre paro masculino y paro femenino está en torno a un 10% mayor en el paro femenino, es el paro femenino el que ha bajado más que el paro masculino. Y si la justicia social ha sido una de las reivindicaciones de esta revolución, no podemos obviar también los derechos fundamentales de cualquier país. También se necesitaba pues libertad, derecho de expresión, libertad de asociación, de reunión, y esto sí que se está consiguiendo también en gran parte. El movimiento asociativo está siendo bastante rico y se está desarrollando pues diferentes debates en las diferentes ciudades y demás. Con ocasión de este aniversario de la revolución, desde el gobierno se quieren organizar un debate nacional y que llegue a todas las partes del país. Rubén Tamboleo, investigador del Instituto Complutense de Ciencias de la Administración, muchísimas gracias por habernos acompañado en Hora GMT. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Y esto ha sido todo por hoy. Para despedirnos les propongo unas imágenes inusuales de Jerusalén.